del miedo es el momento en que la frontera del mundo de los vivos y los muertos se difumina. Los fantasmas aparecen del otro lado y vuelven para deambular en la tierra. Así que les advierto que con este video estaremos abriendo portales prohibidos y no importa la hora que marque tu reloj. Si ves este video, entonces es la hora del miedo. Muy buenas noches maestra K, bienvenida. Muy buenas noches a los que lleguen, a los que todavía no están. Les damos la bienvenida a otro momento de la hora del miedo. Esperamos que las historias que se comparten el día de hoy sean de su agrado. Si quieren que lleguemos más lejos, compártanos, déjenos sus likes. Les aseguro que llegaremos a más personas. El día de hoy comenzaré con un relato que me mandó una persona que es originario de Japón. Yo siempre he sido fanático del terror y siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver relacionado a él. Un día, paseando por un lugar, me encontré junto a mi novia una compilación de videos asiáticos. Ella me dijo: los asiáticos son tan buenos en todo que hasta sus fantasmas son diferentes. Son más creativos y dan más miedo. Pues les contaré que en el primer viaje que hice a Japón para conocer a mis familiares, por increíble que parezca, los fantasmas sí son muy diferentes. Tenía alrededor de 14 años cuando sucedió. Conocí a un primo llamado Kenji. Con él me la pasaba la mayoría del tiempo, aunque yo no sé hablar bien japonés y él no sabía hablar bien inglés. Poco a poco descubrimos que teníamos aficiones similares entre ellas, sobre todo lo paranormal. Le decía que él era mucho más valiente que yo, siempre explorando lugares y tomando caminatas por los bosques cerca de su casa. Un fin de semana fuimos a un parque de diversiones llamado Fujiko. Todo parece normal cuando te empiezan a contar que es un parque común y corriente, a excepción por su casa de los horrores, que es muy peculiar. Tiene una temática como el de hospital, en el que hay actores que siempre van a estar no como en otras casas embrujadas. Y es que eso lo hace más famoso. De verdad es un lugar donde espanta. La cosa es que de verdad no sabíamos que en el primer momento, entrando a la casa, es como un laberinto con el que tú mismo debes de salir, en grupo, obviamente. A decir verdad, los efectos de luz en los actores, el maquillaje, vestuarios e instalaciones son muy superiores a cualquier cosa de terror que yo haya visto. Sobre todo porque tienen varios niveles y toma como alrededor de 1 hora terminar el tour. Estuvimos por todos los juegos mecánicos hasta que por la tarde pudimos entrar a la casa del terror. Mi primo, que era el aventurero y valiente, decidió ir conmigo y con todo el grupo, y nos empezamos a aventurar. Nos empezamos a despegar de los del grupo y vimos una escalera con una cinta que decía no pasar.
porque en ese momento él lo sintió como un reto. La quitó y ambos subimos. Tomamos algunas escaleras, tuvimos algunos niveles y ya no sabíamos muy bien cómo regresar, puesto que estos pisos realmente estaban abandonados. Se utilizaban solo como bodegas. No había nadie. Para ese momento, la experiencia se empezó a tornar más terrorífica. Después de casi 30 minutos de estar explorando el lugar, sentimos casi al mismo tiempo ese típico aire frío que te pone alerta, por lo que decidimos volver. Bajamos unas escaleras. Escuchamos como si una de las puertas que estaban vencidas se arrastró arriba de nosotros. Luego, logramos escuchar muchos pasos lejanos, como si de verdad se tratara de una multitud acercándose. Escuchamos voces y un grito de hombre en el nivel donde estábamos y acabamos de pasar. No podíamos comprender lo que era, lo que decía, así que corrimos hasta llegar a una puerta de una habitación y en eso nos llamó la atención, sobre todo a Kenji, porque en su interior tenía como un altar que le habían hecho una persona, bastante viejo y empolvado. Bajamos de nuevo y reconocimos el lugar, que era el mismo por donde habíamos subido, por lo que decidimos continuar o tratar de encontrar la salida. Pero todo estaba extrañamente callado. Pasamos por los cuartos, algunos ya estaban cerrados. Nadie salía a asustarnos, por lo que entendimos que ya habían cerrado. Algo en una de las habitaciones llamó nuestra atención. Parecía como un maniquí tirado en el suelo, con la cabeza colgando, como si se hubiera roto el cuello y como si tuviera los brazos extendidos. Usaba un kimono, que es como una bata larga, informal, que hasta la actualidad se sigue usando en Japón. Pero este kimono se veía bastante sucio, no como lo que los usaban los actores. Este parecía viejo, deteriorado por el tiempo. Estábamos a punto de irnos por el miedo, hasta que el maniquí comenzó a moverse. Nos asustamos y supongo que de alguna manera también nos alegramos al mismo tiempo, ya que esto significaba que la casa del terror aún no estaba cerrada. El maniquí se movía por todo el suelo como si flotara, unos 10 o 15 centímetros. Arrastraba el kimono, también la cabeza que creímos que estaba rota, porque al parecer rebotaba sobre su cuello. Este maniquí pasaba rozando un poco las maderas que estaban tiradas y por el piso. Kenji y yo nos volteamos a ver sonriendo nerviosamente, a pesar de que creíamos que era un animatrónico. Sí daba mucho miedo el maniquí. Seguía flotando en el suelo, moviéndose en círculos en forma de 8 y girando hacia todos lados. Todo lo normal para una máquina, para hacer un macabro entretenimiento. Hasta que, súbitamente, se fue a una esquina y dándonos la espalda se comenzó a levantar como si algo invisible estuviera tomándolo de los hombros. Los brazos de esta cosa se relajaron y cayeron hacia los lados del cuerpo, como si se tratara de una persona real. Pero cuando estuvo totalmente erguido, se dobló hacia atrás. Su cintura era como si toda su espalda estuviera totalmente rota. Cuando giró la cabeza un poco hacia nosotros, pudimos verle la cara. Aunque ya no recuerdo mucho de ella, sé que era gris, casi como el color característico de la gente que muere, y tenía unos ojos muy negros e hinchados y rojizos, como si hubiera llorado todo el día. En cuanto nos volteó a ver, Kenji y yo salimos corriendo hasta que tocamos con uno de los miembros del staff, ya casi a la salida. Nuestros gritos los habían alertado y fueron a encontrarnos,
Nos habían estado buscando desde hace 15 minutos, por lo que el recorrido ya había acabado y nosotros no habíamos salido. Como medida de seguridad, todos los actores habían salido para evitar asustarnos y así los miembros del staff pudieran encontrarnos. Todos los miembros estaban en diferentes pisos del edificio. Eso fue lo que seguramente estábamos escuchando cuando escuchamos pasos en los pisos superiores. Kenji comenzó a hablar con sus papás. Lo hacía de una manera tan rápida y tan emocionada que no entendí nada. El tipo del staff se acercó a ellos y comenzaron a hablar. Yo me distraje con algunas cosas, cuando de pronto mi tío me dijo: vámonos rápido. 2 o 3 días después, el papá de Kenji me dijo lo que había hablado con el miembro del staff. Cuando Kenji les estaba contando sobre el animatrónico que habíamos visto, dijo que era lo mejor de la casa, que nunca nadie le había dado tanto miedo y estaba tan emocionado. Fue ahí cuando el miembro del staff se acercó a ellos y le llamó la atención lo que contaba. Después de escucharlos, les dijo a mis tíos que no había ningún animatrónico que se le asemejara a lo que habíamos visto y que no podía haber sido un actor, ya que todos habían salido también. Y también aclaró que no éramos los primeros en reportar esta aparición y que probablemente no seamos los únicos. Teresiela, muy buenas noches, bienvenida. Kaisen, buenas noches, bienvenido. Sandra, buenas noches. Como muchos sabemos, los japoneses tienen una espiritualidad bastante extensa y estos fantasmas pueden ser incluso más peligrosos que los de Occidente. La siguiente historia nos la cuenta una persona que dice, a lo mejor en uno de los paseos que tuvo, haber pasado por alguna dimensión. Muy buenas noches. Gracias por abrir esta oportunidad a nosotros para podernos expresar de una manera en que nadie nos pueda juzgar. Yo soy de Guatemala. Mi trabajo es bastante bien remunerado, así que mis vacaciones a veces las utilizo para ir a uno de los bosques que se encuentran aquí, cerca de México, entre la frontera. Ahí voy normalmente a desenchufarme de la ciudad. Un día iba directo hasta esas cabañas en las que normalmente yo llegaba para no saber absolutamente nada de mi trabajo. Absolutamente no quería ningún ruido. Llegué y me puse en esta cabaña y una densa niebla comenzó a bajar. Tenía que buscar madera para poder encender el fuego y poder mantenerme caliente. Así lo empecé a hacer, hasta que escuché que algo salía desde esta hierba. Me adentré un poco más para poder ver si no era algún animal o alguna persona extraviada. Y ahí había algo sumamente increíble. Efectivamente, había alguien huyendo de alguna cosa, pero esta persona
parecía salida del tiempo. No sé cómo explicarlo, parecía como si fuera un nativo, aquellos indios mayas que normalmente, se dice la historia, que estaban por estas zonas. Corría de algo, no sé si de un animal, pero ¿cómo era posible en estas épocas que no debería ni siquiera de haber alguien disfrazado como tal? Y esta zona ya no se encuentra ningún nativo. Corrí detrás de él, nunca lo alcancé. Cuando intenté regresar, me había perdido. La cabaña ya no estaba donde se supone que estaba. Y la niebla seguía creciendo más y más. No sé cómo explicarlo. Corrí hacia donde se supondría que había estado la carretera. Ya no podía ver, la niebla era más densa cada vez. Y yo estaba perdido. Seguí caminando hacia donde se encuentra la carretera y empecé a ver unos faros y gritaban mi nombre. Cuando me acerqué a ellos, se sorprendieron al verme que yo estaba completamente bien. Les pregunté y me dijeron: llego a ver que hay algunas interferencias. Disculpen, creo que el internet está un poco débil. Les contaré un relato que me llega de una chica que pidió estar en el anonimato. Me cuenta que ella estuvo en la casa más embrujada de la Ciudad de México. Esto ocurrió en el departamento que rentaba mi exnovio en una calle conocida en la colonia Roma. Cuando recién llegó, lo compartía con un chico argentino que estaba de intercambio. La zona era tranquila y el alquiler no era tan barato, pero estaba bien para vivir ahí. Yo iba a visitarlo varias veces a la semana y se me hacía muy raro que nunca me tocaba con Javier, el chico argentino. Lo vi algunas veces llegar después de las 12 y cuando me quedaba, regularmente él se iba antes de que nos despertáramos. Mi novio me dijo que de las pocas veces que platicó con él, nada más le comentó que no le gustaba estar en la casa y solo iba cuando era necesario. En cuanto terminó el semestre, Javier se regresó a Argentina. No se despidió ni le avisó a nadie. Mientras no tenía compañero de departamento, empecé a visitar más a mi novio. Y fue cuando empecé a notar cosas en la casa. Una vez estábamos en la cocina y escuchamos voces como que estaban conversando, en el que era el cuarto de Javier, el cual estaba cerrado con llave. Era como si dos mujeres conversaran, casi murmurando. La primera vez nos miramos cuando las escuchamos.
pero preferimos pensar que eran voces viniendo de otros departamentos. Era casi imposible esa posibilidad, y nunca nos había pasado, pero era más fácil pensar eso a que hubiera fantasmas, o algo parecido en el departamento. A mí me empezaron a pasar cosas cada que iba. Escuchaba risitas, así como si alguien se estuviera burlando de mí. Y esto va a sonar muy tonto, lo sé, pero en una ocasión yo estaba viendo la televisión, esperando mientras mi novio se bañaba, y estaba pasando por los canales de la televisión sin ver nada particular. Ya era muy tarde, había muchos infomerciales. Lo dejé por mientras, en uno donde un hombre con acento brasileño hablaba sobre Dios. Siempre me han parecido graciosos. Y repito, yo sé que suena tonto, pero podré jurar que escuché una voz como de un viejito en el mismo sillón donde yo estaba y me gritó: "Cámbiale". Era una voz enojada, que no sé cómo explicarlo, pero me gritó y al mismo tiempo era muy bajita, como para que solo yo la escuchara. La verdad, me quedé con la impresión de que había duendes en la casa, aunque nunca en mi vida había pensado que existiera algo así. Nunca vi nada, pero a veces creí haber oído algo corriendo entre las esquinas de las paredes. Volteaba uno de reojo, pero nunca se veía nada. Era como escuchar a una rata corriendo entre la cocina, pero cada que pasaba se escuchaban esas risitas, las que les hablé. A mi novio nunca le dije nada para que no se burlara de mí, y poco después cortamos, pero por otras razones. Un día me lo encontré hace más o menos como un año y quedamos en tomar un café para platicar. En la conversación empezamos a hablar del departamento y le confesé por fin lo que me había pasado y lo que había escuchado en su casa. Me dijo que él solo aguantó 2 semanas más viviendo ahí luego de que cortamos. Resultó que pasaron muchas cosas más que nunca me platicó. Las voces del cuarto de Javier eran cada vez más y más continuas, y también escuchaba la voz de un hombre continuamente que parecía regañarlos, y todo desaparecía cuando él se acercaba a la puerta. Más o menos una semana antes de que terminara por irse, llegó el encargado de uno de los departamentos. Abrió el cuarto del que era de Javier, porque una chica iba a ir a rentarlo. Mi exnovio le dijo que habían pasado cosas raras, y que él ya no se sentía tan a gusto en el departamento. El encargado, sin inmutarse ni preguntarle el por qué haría eso, le dijo que solamente perdería el mes de repuesto, porque no se iba a quedar el tiempo que requería el contrato. Tal parece que a la joven que iba a verlo no le gustó el lugar, y en la noche que él regresó todo parecía en su lugar. Estaba haciéndose algo de cenar, y escuchó una voz reírse en el cuarto vacío. Él se acercó caminando muy despacio, intentando no hacer ruido. Llegó a la puerta. Esta vez las voces no se callaron. Podría escuchar una conversación allá adentro. No era ni una ni dos. Parecía que había un grupo de mujeres en la habitación. Sin pensarlo, tomó la perilla de la puerta para abrirla. Las voces se callaron. La puerta estaba cerrada con llave. Él se olvidó la cena y corrió hacia su cuarto. Puso un mueble en la puerta de su habitación. Después de 2 horas de intentar distraerse en su laptop,
Estaba quedándose dormido cuando escuchó que la puerta del cuarto vacío se abrió. Luego escuchó pasos salir y caminar hacia la cocina. Luego otros pasos hicieron lo mismo. Dijo que escuchó como si me hubieran tirado los trastes, incluso las bolsas de comida que había llevado esa tarde las habían movido. Él no tiene muchos amigos, pero le habló a un compañero de trabajo y con mucha vergüenza le pidió que fuera por él, por favor, que después le explicaba. El compañero llegó un rato después, luego de escucharlo tan preocupado, y lo invitó a quedarse en su casa. Después de esa noche, ya no volvió a quedarse ahí. Estuvo en un hotel hasta que pudo conseguirse otro departamento. Mientras terminaba de sacar sus cosas, creyó escuchar las voces burlarse de él dentro del cuarto vacío. Una de las vecinas, la que vivía justo debajo, le preguntó que si ya no había aguantado. Él le preguntó a la vecina que a qué se refería, pero resulta que todos en el lugar sabían lo que ocurre en ese departamento. De hecho, en todos los departamentos de alrededor había algún tipo de actividad, incluso cosas que se perdían, sombras, nada grave, pero era bien sabido que en ese departamento en específico había algo fuerte. Le preguntaron sobre una niña, pero él nunca vio ni escuchó nada parecido. La señora le contó de una mujer joven que se fue histérica porque siempre veía a una niña pasearse por el lugar, pero una noche despertó en la madrugada y la sintió acostada con ella en su cama. Le platicaron todas las historias que ya se conocían del lugar. Todas eran diferentes, pero no le dijeron nada de duendes o lo que sea que haya visto en ese lugar. Hace unas semanas recordé todo esto porque en una fiesta, una compañera de la escuela de mi mejor amiga nos platicó de un departamento en esa colonia y que quería irse porque sentía que una viejita la seguía siempre detrás de ella, dijo la chica. Varias veces creyó verla de reojo y cuando volteaba ya no estaba. Quise preguntarle porque soy socióloga y una persona de pensamiento moderno. No debería de creer en estas cosas. No sé por qué, pero algo me decía que esta chica hablaba del mismo departamento. Espero que les hayan gustado las historias de hoy. Creo que tuvimos algunas interferencias curiosas, diría yo. Esperamos que les haya gustado las historias de hoy. Los esperamos el próximo domingo. Buenas noches, Alberto. Bienvenido. Ya casi al final. Los esperamos el próximo domingo en más historias, en esta que es La Hora del Miedo. También los invito el día de mañana a un nuevo programa de criaturas nocturnas que se transmitirá junto con la maestra K, la maestra Luna Blackstone, la maestra Ceci Caminos y un servidor. No se olviden que si les gustó esto, déjenme su like para que podamos llegar a más gente todavía, ya que los likes nos llevan hacia más personas. Y compártanlo. Compartan estas historias
De aquí los mandaré directamente hacia YouTube, en el canal de La Hora del Miedo. Pueden compartirla desde ese lugar para que podamos llegar a muchos más lugares y puedan disfrutar de estas historias también. Mi nombre es Rob Gray y les deseo buenas noches.